digamos, ahorita nada más es como la parte de introducción y agradecimiento, luego veo lo del micrófono inalámbrico para más bien poder moverme por allá. Bueno, primero que nada les agradezco mucho la invitación, le agradezco mucho al maestro Paco de la Torre, al maestro Gabriel, la invitación para poder estar con ustedes hoy, para trabajar el taller el lunes. Me da mucho gusto estar aquí y me da mucho gusto también ver muchas caras conocidas y amigos en el auditorio. Estaba pensando, no sé si será porque el mundo es pequeño, como dicen, o porque yo ya me estoy haciendo muy viejo, pero cada vez me encuentro gente más conocida en todos lados. Entonces, puede tener que ver con que pues sí he trabajado con la UAP desde hace muchos años en formación de profesores en diferentes facultades, en algunos diplomados. Entonces creo que pues también eso puede tener que ver, y el hecho de que también afortunadamente, como dice Patti, la idea de tender puentes interinstitucionales también se hace cada vez más realidad, y eso me da mucho gusto, como que el romper las fronteras de las instituciones y podernos enriquecer mutuamente me parece muy importante. Entonces, bueno, les voy a tratar de compartir algo de lo que he venido trabajando. Quienes ya me han escuchado hace muchos años, pues sabrán de mi deformación lonerganiana y de cómo he tratado como de ir traduciendo la parte del enfoque humanista a la educación, de lo que plantea Lonergan filosóficamente a la educación. Pero últimamente, en esta segunda estancia que tuve oportunidad de tener de sabático, me metí un poco más en serio al pensamiento de Edgar Morin, al asunto de la complejidad, y estoy tratando de hacer pues como una articulación entre dos autores de tradiciones muy diferentes, que si analizamos sus discursos, sus teorías, sus marcos conceptuales son muy distintos, pero que si vemos más al fondo sus búsquedas creo que son muy convergentes. Y en el libro que se acaba de publicar gracias a 7 universidades y a Editorial Guernica, que se llama Educación Humanista, trato como de plantear esta idea de que la educación, para poder transformarse, necesita de una nueva mirada, y esa nueva mirada sería la de complejidad, y necesita de un nuevo horizonte, y ese nuevo horizonte sería el de la humanización o el de una búsqueda humanista o humanizante. Creo yo que las dos cosas son compatibles, son necesarias, y también creo yo, en el libro lo digo, que el enfoque de complejidad de Morin es un enfoque plenamente humanista en su sentido, y también que el enfoque de humanismo de Lonergan es un enfoque muy complejo desde su planteamiento del sujeto humano como una unidad multidimensional, polimórfica, etc. Entonces, bueno, voy a tratar como de presentar esto lo más brevemente que se pueda. Me gustaría que para iniciar pudiéramos ver un pequeño video, y espero que se vea, creo que la pantalla es suficientemente amplia, que se vea bien, tiene subtítulos porque está en danés, y entonces es un poco complicado que aquí en el público o que nosotros sepamos algunos danés, pero bueno, si alguien que sabe danés nos puede traducir. Tiene subtítulos, es un video de un par de minutos, 3 minutos cuando mucho, como que puede servir de introducción para el planteamiento que voy a hacer. Entonces, pues, si lo pudiéramos ver.
så fortsetter den der, ja. Ok, men når jeg skal avslutte, hva er det man gjør da? Slår du sammen permene, Ja. på den måten der. Sånn. Da er noen her ligger alt laget inni der. Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her. Nei, det ligger laget inni der. Ja, det ligger jo som fyr på, eller ja, det er kanskje litt sannsynlig. Ja, ok. Nei, for det er noe vi kan holde på med skriftruller, Ja. så tar det litt tid å markere så blad i en bøk. Ja. Det er greit. Ja, men før det går. Jeg må gå inn en gang til. Altså, jeg åpner sånn, og så, hva kaller det? Jeg blar frem og tilbake, og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Flott, det er kjempebra. Ja, men lukker jeg det, ikke sant? Nå er det sånn igjen, så er jeg ikke åpnet den. Så det er drithyggelig, altså. Åpne den siden der. Sånn. Der nå. Ja vel. Har du lest manualen, eller? Manualen som følger som man har så brukerverdig tekst. Ja, den er jo godt. Ja, men liksom, det er noe samme problemet. Får du på? Bueno, en lo que llega el micrófono inalámbrico, no sé si alguien quisiera... Bueno, primero si se vio el video, más o menos. Sí, es un poco oscuro el ambiente entonces, del video, entonces no sé. Pero no sé si alguien quisiera como alguna reacción de qué interpretación podemos darle a este video. No, el cable no da, entonces mejor voy a sentar mientras. Bueno, no sé, alguna reacción, alguien que pudiera... Lo malo es que tiene que ser fuerte, porque no puedo decir si quiere subir acá. O sea, aquí hay una manera es decir, hay como cierto modo habitual de resolver problemas, que depende mucho de la cultura institucional en la que estamos, y esta idea de seguir o no el manual, a veces preferimos ver el manual, a veces preferimos hacerlo por ensayo-error, y pueden tener sus inconvenientes una cosa o la otra. Vladimir. Gracias. Aquí también lo que rescato mucho es la dependencia excesiva que se puede tener ante un instructor. Es decir, si el maestro o instructor no está ahí para decirme qué hacer, no soy capaz de resolver este problema presentado de manera cómica y con todas las variantes que puedan estar teniendo, en el sentido de que si el libro está al revés, que si no el manual, etc. Y como si yo al principio pensé que era un tipo con una computadora, pero creo que está ubicado en la Edad Media, ¿no? Sí. Entonces, pero eso es para ver que de repente, si el maestro no lo dijo, no lo hago, o no exploro, o no avanzo, o no trato de averiguar qué más pasa. Entonces, digamos que sería también una parte de lo que comenta la maestra, en el sentido de que, ok, algunos nos vamos a leer sin leer el instructivo y a explorar, y otros, si no hay quien le diga, ponga la página 1, lea la primera palabra, lea la segunda palabra, y continúe y hágalo así, tampoco no van en esa línea, no exploran y no aprenden por eso.
Ok, entonces hay una cuestión ahí, la excesiva dependencia de un instructor. De repente dependemos de que nos digan cómo hacer las cosas, y si no, no podemos hacerlas, hasta lo más simple parece. Por otro lado, a lo mejor la idea de que si estamos habituados a un tipo de instrumento, como era el pergamino, de repente cambiar al libro sí nos da ese miedo de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Puede ser que pierda mi información si lo cierro, o si no quiero bien la página. Cierro. Ese es un elemento más del video, ¿no? El miedo al cambio. Si yo estoy acostumbrado al pergamino, me dan un libro y me da miedo el paso de un artefacto a otro, de un sistema a otro, y entonces como que necesito y dependo del instructor, porque si no, no lo puedo hacer. Entonces necesito aprender a moverme en un nuevo instrumento y en ese sentido como que puedo tener esa resistencia o ese miedo. Incluso el monje dice, era más fácil o más rápido hacerlo con el pergamino que con el libro, porque a lo mejor él está habituado y pues obviamente abre más rápido y lee más rápido el pergamino, pero puede ser que si practica, el libro le sea más fácil después, ¿no? Entonces, no sé si entienden, ¿no? ¿Alguien más? Dos intervenciones más. Lo que yo logré percibir en este video es cómo las problemáticas cambian dependiendo también el momento histórico en el que se viva. Aquí hablábamos de un cambio de un pergamino a un libro y se les hacía algo demasiado complejo para entenderlo. Sin embargo, vemos en este momento el video y nos parece un absurdo, o sea, eso es tan lógico en este momento histórico. Sin embargo, si en 20 o en 100 años nos vieron las problemáticas que nosotros tenemos, pues qué absurdos, o sea, si era tan lógico. Entonces yo imagino que también la complejidad o los problemas con los que se aborda la complejidad, lo que se vean los problemas complejos, tienen mucho que ver con la situación histórica que se vive en este momento, que es lo que yo percibo. La importancia del contexto histórico para ver en el momento en el que estamos metidos ahí, nosotros tenemos esta ceguera de taller o la ceguera paradigmática y podemos decir es un problema dificilísimo el abrir un libro. Si uno lo ve desde fuera y después uno puede decir, será una cosa sencillísima. Nos pasó a nosotros con la mayoría somos migrantes, como el paso a las computadoras, ¿no? O sea, como que nosotros, yo creo que muchas veces nos tocó enfrentar ese tipo de problemas. Y si le pico acá, no se va a perder todo, no se va a borrar. Y si le apago de esta manera, no se va a descomponer, etcétera, ¿no? Y los niños que nacen en esta cultura, pues es así de,
explorar, picar, de abrir y cerrarla y no tienen miedo de perder nada. No hay ese miedo al cambio porque ellos nacieron ahí, están en otro contexto, ¿verdad? Y a lo mejor en 50 años van a decir qué problemas tenían, era tan lógico, tan sencillo resolverlos, y sin embargo estaban ahogándose en un vaso de agua. Una intervención más por acá, ¿verdad? Lo que yo veía, y que me parece muy importante en la práctica docente, es la cuestión de los ejemplos, porque el manual era igual que el objeto sobre el cual tenía que trabajar, y en muchas ocasiones los maestros nos cerramos a los ejemplos y ponemos solo un ejemplo, que es de alguien que es una autoridad en el tema y que lo hace excepcionalmente bien, que quizá ni siquiera el maestro pueda hacerlo tan bien, y que esperamos que el alumno lo haga tan bien como el ejemplo que le estamos poniendo. Entonces, si no podía con el libro, menos podía con el manual, porque era igual que el manual, que el libro. Entonces, también yo he notado eso, incluso en algunos talleres, que cuando se le pide a los maestros que hagan ejemplos de lo que se les está dando, ya no pueden, o a veces salen corriendo. Y creo que lo mismo le sucede a los alumnos. Y eso es sumamente importante. En el examen les cambiamos el tipo de ejemplo, el tipo de problema, aunque sea usando las mismas herramientas que ya saben, no lo saben resolver porque no era igual al que hicimos y al que pusimos de ejemplo, ¿no? Entonces, creo que ese es otro problema. Si el manual es en la misma lógica, el manual que me pretende enseñar a usar el instrumento está en la misma lógica del instrumento, pues es muy difícil que yo lo logre dominar y que vence ese miedo al cambio, que no dependa del instructor, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un cambio ahí de artefacto, del pergamino al libro. Sin embargo, yo creo que hay más allá que un cambio de artefacto. El cambio de artefacto implica un cambio de lógica, de estructuración, de enfrentarse a ese artefacto y de un cambio de cultura, de fondo, de hecho. El paso del pergamino al libro implicó un cambio de esquema mental, un cambio cultural muy importante, como está pasando con el cambio del libro a la computadora, al iPad, de todo esto nuevo. Yo quisiera fijarme en esto para introducir la charla. El cambio que requiere la educación no es un cambio, digamos, nada más de ciertas formas, no es un cambio de un pergamino más sofisticado o de otro material, sino es un cambio equivalente al pergamino al libro a la computadora. Es un cambio que no solo es un cambio de artefactos. No sé si ustedes han visto, pero muchos profesores lo que hacemos, digo, ahorita lo voy a hacer, dice un compañero de la Ibero, ya entendí el paso de la educación tradicional al paso a la educación moderna. Es en vez de que les dicte uno de los apuntes del maestro a los apuntes del alumno, como dice él, sin pasar por la inteligencia de ninguno de los dos, a veces lo que hace uno ahora es ponerlo en la computadora, en el cañón, y leérselos y ellos lo copian, ¿no? Entonces, pues ya es la modernización de la educación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues cambiando el artefacto. A ver, ya traigo una computadora, ya traigo un cañón, pero en el fondo la lógica de las acciones sigue siendo la misma. Entonces yo creo que el cambio educativo necesario tiene que ser en otro sentido, y creo que para eso nos puede, de transformación de la educación iría en esta línea. Si estamos en una época diferente, estamos en un cambio de época, no podemos seguir haciendo lo mismo. Como dice Einstein, el principio de la locura es seguir haciendo las cosas de la misma forma que las hemos venido haciendo toda la vida y pretender obtener resultados distintos, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos obtener resultados distintos si la lógica de las acciones y de las prácticas y de las organizaciones educativas sigue siendo la misma? Entonces, ese es, digamos, el planteamiento que vamos a hacer. Voy a tratar de no perderme demasiado en la introducción, porque luego ya no llego al contenido. Entonces, simplemente estamos en una época problemática. Esta es una frase que le atribuyen a Einstein también, en donde irónicamente podría hablarnos de como de la educación, la situación social en la que estamos, ¿verdad? Parece que hemos logrado unir la teoría y la práctica, nada funciona y nadie sabe por qué. Estamos como en una época en la que de pronto no sabemos qué está pasando, ni funciona en la práctica la cosa, pero tampoco sabemos explicar ya por qué, porque nuestras explicaciones se pueden estar
dando desde paradigmas ya superados. Adelante. Estamos en una época en la que hay, pienso yo, como tres grandes elementos retroactivamente alimentándose: la crisis, el cambio, la globalización. Estamos en una época global, en una época de cambio, en una época de crisis. Entre más globalización se provocan nuevas crisis, nuevos cambios, entre más cambios la globalización profundiza, la crisis también, etc. Y el problema ahí, la cuestión ahí de fondo es que, como dice Gorostiaga, muchos autores coinciden, la educación es parte del problema, todavía no es parte de la solución. ¿Por qué es parte del problema? Viéndolo desde la complejidad, Morán dice, porque tenemos una educación basada en la separación de saberes excluyentes, tenemos una educación basada en la hiperespecialización, tenemos una educación que produce mentes incapaces de conectar los conocimientos y de resolver los problemas y de pensar los problemas de manera global, de manera integral. Adelante. Tenemos una época de crisis en todos los sentidos, ¿verdad? Crisis social, económica, política, cultural, de valores, de conocimiento, etcétera, etcétera. Tenemos una época que requiere, Morán habla en el método de 6 grandes reformas. Dice, estamos en un mundo en el que para poder salvar a la humanidad, realizándola, dice él, necesitamos hacer cambios profundos en el pensamiento, cómo concebimos las ciencias. Segundo, en el espíritu que es la mentalidad humana, la mente humana, cómo concebimos el universo, a nosotros mismos dentro del universo, etc. Una reforma de la vida hacia una mayor sustentabilidad, una reforma de la civilización hacia un modelo distinto de progreso, una reforma moral hacia una ética del género humano. La reforma que debe encabezar la educación, dice Morán, es la reforma del espíritu, pero está ligada sin duda a la reforma moral, a la reforma civilizatoria, a la reforma de la vida y a la reforma del pensamiento. La reforma del espíritu, la reforma de la mentalidad humana. ¿Cómo vamos a cambiar esa mentalidad? Ahora, ¿cómo le vamos a hacer si nosotros somos como el monje, que somos del pergamino, para cambiar esa mentalidad, para hacer esa reforma del espíritu? Pues necesitaríamos una transformación de nuestros criterios, creencias, paradigmas, y creo yo que la perspectiva de complejidad nos da elementos para repensarnos, y que esta perspectiva humanista también. ¿Por qué? Porque hay una condición o un par de condiciones muy importantes que debemos tomar en cuenta. Esta reforma se da en una época en la que ya no hay certezas, ahí la flecha del medio es clara. Morán dice, estamos en una época en la que el futuro se llama incertidumbre. Entonces la educación no tiene certezas para decir, el cambio, la reforma tiene que hacerse de aquí para acá. La educación está viviendo también incertidumbre como toda la sociedad humana. Y entonces necesitamos aprender a movernos en la incertidumbre para poder hacer esa reforma. Y parte de la educación actual debe ser capacitar a los alumnos para moverse en la incertidumbre, no para adquirir certezas. Y ese es un problema educativo. Nosotros íbamos a la escuela a adquirir certezas, no a aprender a caminar en incertidumbre. Y nosotros íbamos a una escuela que estaba diseñada para una sociedad más homogénea, no para la pluralidad actual. Vivimos, dice Francisco Galán, un filósofo de Ibero-México, una época de una alta diferenciación y de una muy pobre integración. Cada vez hay más diversificación en todos los campos y los saberes, y cada vez hay menos posibilidades de articular esos saberes y esas prácticas. Estamos en una época de incertidumbre y de pluralidad. Cualquier modelo que buscamos educativo necesita tomar en cuenta eso. Un modelo de conocimiento que pueda lidiar con la diversidad, pero generar ciertos criterios para integrar, y por otro lado, lidiar con la incertidumbre y no enseñar verdades absolutas o verdades ya incuestionables. Adelante. Esa es la introducción. Para el mundo contemporáneo, entonces, requiere un cambio, una nueva perspectiva de la educación que nos lleve a una nueva organización de la educación, y ahí falta un tercer elemento que nos lleve a unas nuevas prácticas
trabajo en red. ¿Por qué? ¿Hasta qué nivel está la crisis? Bueno, Morán dice que estamos en un momento de gravedad tal en la historia de la humanidad que el sistema que tenemos ya no está siendo capaz de lidiar con los problemas fundamentales. Y cuando un sistema ya no es capaz de hacer eso, hay dos opciones: o se destruye o se genera un metasistema que sí sea capaz de lidiar con esos problemas fundamentales. Entonces estamos en esta perspectiva en la que Morán dice: podríamos llevarnos a la autodestrucción o podríamos generar un nuevo sistema humano que pudiera, un nuevo sistema social que pudiera realmente responder a esos problemas. Adelante. Para eso yo creo que necesitamos como este bucle en el que construyamos un nuevo humanismo. Los humanismos tradicionales aportaron muchas cosas, pero ya no son aplicables en todo al siglo XXI, ni el humanismo clásico, ni el humanismo cristiano, ni el humanismo de la modernidad, ya no son aplicables al siglo XXI. ¿Qué entendemos hoy por ser humano, por desarrollo humano, etcétera, etcétera? Creo que eso lo tenemos que repensar a partir de la incertidumbre, la pluralidad y de los retos de este siglo. Necesitamos entonces una nueva educación que se construya a partir de ese nuevo humanismo y que genere una nueva época, una nueva sociedad. Pero no podemos construir una nueva educación si no hay una nueva sociedad, no podemos construir un nuevo humanismo si no hay una nueva educación, si no hay una nueva sociedad, etc. Son tres términos que se retroalimentan y que necesitamos ir trabajando juntos. Entonces, tres elementos que hay que ir atacando: cómo repensar el humanismo. Creo yo que hay autores como Morán Lonergan y otros, no son los únicos, que aportan muchas cosas, y yo creo que también podemos a partir de ellos repensar la educación y repensar nuestros tiempos para cambiarlos. Adelante. Bueno, vamos ahora a entrar al asunto de la complejidad. ¿Qué es eso de la complejidad? Algunos puntos de partida para entender. No sé si alguien que tenga una voz más bonita pudiera leer este texto que recoge Eduardo Galeano. En algún lugar del tiempo, más allá del tiempo, el mundo era gris. Gracias a los indios Ichir que robaron los colores a los dioses, ahora el mundo resplandece, y los colores del mundo arden en los ojos que los miran. Ticio Escobar acompañó a un equipo de la televisión española que vino al Chaco para filmar escenas de la vida cotidiana de los Ichir. Una niña indígena perseguía al director del equipo, silenciosa sombra pegada a su cuerpo, y lo miraba fijo a la cara, de muy cerca, como queriendo meterse en sus raros ojos azules. El director recurrió a los buenos oficios de Ticio, que conocía a la niña, y la muy curiosa le confesó: «Yo quiero saber de qué color mira usted las cosas». «Del mismo que tú», sonrió el director. «¿Y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas?» Eduardo Galeano. Ya, me quedo con este y ese ya les pertenece a usted. Bueno, gracias, nada que ver, ¿verdad? De voz a voz. Respetos. Bueno, entonces el problema ahí es, pues ella dice: si este tiene los ojos azules, sabe ver las cosas dentro del color, ¿verdad? Y luego le dice: pues yo las veo igual que tú, y sabes cómo las veo yo, ¿verdad? ¿Cómo sabes tú de qué color veo yo las cosas? Bueno, un primer punto de partida para la complejidad. No sabemos de qué color ven las cosas los demás, y si yo soy matemático y el otro es filósofo, pues no sé de qué color ven las cosas, de qué color las veo yo, y puede ser que sean muy diferentes. Adelante. Ese es un elemento. Otro elemento, un diseñador japonés que hace esta esculturita pequeña, que son tres tomas de la misma escultura. En la parte de arriba se ve desde una cara y logra uno ver un pianista. En la parte del medio está girada a 45 grados, se ve algo ahí como medio raro. En la parte de abajo está girada a 90 grados y lo que vemos es un violinista.
alguien tocando el violín, ¿verdad? Bueno, yo creo que es genial cómo logra hacer esto, no sé la verdad cómo lo haga, pero es una imagen muy interesante y para fines de la complejidad, pues sería la idea de, a ver, ¿cómo le hacemos para saber qué cosa es la realidad o qué cosa es la verdad, qué conocimiento es realmente lo que es, si uno puede estar viendo el pianista y otro puede estar viendo el violinista? Me adelanto un poco a las conclusiones. La complejidad no es relativista, es decir, la perspectiva de complejidad no nos diría la solución simple de, bueno, es que entonces cada quien desde el ángulo que lo vea está bien. Una primera idea es, la complejidad lo que nos dice es, para que sepas bien cómo es ese objeto, necesitas darle toda la vuelta, necesitas verlo desde todos los ángulos posibles. No es que cada quien desde su ángulo lo vea y diga, esa es la verdad, sino que necesitamos recorrer, darle la vuelta, ver desde todos los lados posibles, o hablar con el que lo está viendo desde el otro lado, para poder dialogar, llegar a acercarnos un poco más a la realidad de ese objeto. Adelante. Un tercer elemento es no se ve bien por la oscuridad de la foto, pero es una instalación, una estructura que está hecha con tenedores, cucharas, cuchillos, que están soldados allá arriba de maneras pues, que aparentemente son aleatorias, pero que al proyectar la sombra en el piso, se proyecta la sombra de una motocicleta. Muchos elementos que, si los vemos por separado, pudieran no tener sentido, y que sin embargo al verlos como una totalidad tienen o componen una figura ordenada, organizada. Ese es otro principio de la complejidad. Dice Morán, citando a Pascal, continuamente lo dice en los 6 volúmenes del método: tengo por imposible conocer el todo sin conocer cada una de sus partes, así como conocer las partes sin conocer el todo. La complejidad nos pide hacer ese esfuerzo de analizar las partes cuando estudiamos un todo y de estudiar el todo cuando estamos analizando las partes. Hacer el esfuerzo de ida y vuelta. Un último ejemplo gráfico es este rostro, parece ser Einstein, hecho por unas figuras que son dados puestos desde diferentes caras, ¿verdad? Es del mismo. Si me recuerdo, ya me estoy entrando en Alzheimer, si me recuerdo el nombre del apellido del diseñador, se los paso para que puedan buscar en internet. Las imágenes que son muy interesantes. Fukuda, se apellida Fukuda. Shigeo Fukuda, con SH. Shigeo Fukuda. Bueno, lo mismo, relación todo-partes. Si yo me fijo en las partes, son dados que están simplemente pegados uno con otro. Pero si yo veo el todo, estoy viendo un rostro. Dice Morán, yo estoy formado por determinados millones de células. Romeo estaba conformado por no sé cuántos millones de células. No podía existir Romeo sin esas células articuladas, agrupadas, interactuando. Y sin embargo, esas células no estaban enteradas de que Romeo estaba enamorado de Julieta. Ni Romeo, cuando se le está declarando a Julieta, es consciente explícitamente de que ahí están las células moviéndose y actuando, ¿verdad? Todo partes todo, una organización que surge a partir de la interacción de partes que son interdependientes. Adelante. Entonces, una condición de la complejidad, romper la circularidad. Digamos, quizá hoy no veamos los requisitos de la complejidad, los veamos más bien en el taller, pero que se animen los que faltan. Pero vamos a ver algunas ideas, ¿no?, fundamentales. Primero, la idea de romper esa circularidad cerrada de la disolución y la simplificación en un universo estacionario, cerrado, autosuficiente.
a veces vemos las cosas desde nuestra propia lógica, de nuestra disciplina, solamente desde nuestro punto de vista, desde nuestro ángulo. Romper esa circularidad cerrada, romper la disyunción y la simplificación. Morán cita también muchas veces, una frase de Niels Bohr que dice: muchas veces lo contrario de una verdad profunda es otra verdad profunda. Ese es el principio de la complejidad. Puede haber verdades opuestas y ambas ser verdaderas. Tendemos en la lógica occidental a decir, si esto es verdadero, lo contrario es falso. Pero en la educación, Brunner ya lo había dicho, en la cultura de la educación hay antinomias, hay pares de verdades contrapuestas que ambas son verdaderas. En dejar entrar eso es parte de la complejidad, el cambio de visión. Conservar la circularidad abierta, es decir, rechazar el discurso lineal con un punto de partida, con una causalidad lineal, ver al universo como en movimiento, como abierto, como incierto, y rechazar esa simplificación abstracta. Adelante. Entonces, romper este universo en el que vivimos, y los académicos muchas veces más, en el que cada quien está leyendo su propio pedacito, pero no está consciente que junto hay otro y otro y otro leyendo otras partes, y mucho menos se pone a platicar, a ver, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué estoy leyendo yo? Muchas veces el mismo fenómeno. Entonces, romper ese aislamiento. Adelante. La complejidad no dice que sea malo especializarse. Lo que dice es que es malo que si yo soy un médico, ortopedista, especialista en rodillas, especialista en la rodilla del lado derecho, solo vea a alguien como una rodilla, ¿verdad? Y pierda de vista que hay una persona total ahí. Entonces, no es que esté mal especializarnos porque aporta mucho al conocimiento, está mal que la especialización excluya el diálogo y la comprensión del todo. Entonces dice, ahí hay una palabra arriba, enciclopedia. Morán dice, necesitamos, sobre todo en la academia, pasar de la visión enciclopedista a una visión enciclopedante. Se oye feo lo de pedante, pero ¿qué dice Morán? Bueno, los enciclopedistas pretendían acumular, guardar en un archivo todo el conocimiento disponible en determinado momento. Lo que hay que hacer no es eso, y la educación no debe pretender eso. A ver, tu alumno ve acumulando todo el conocimiento que sea posible de todas las materias que sean posibles, sino una visión enciclopedante. ¿Qué es eso? Poner a circular, poner en ciclo los conocimientos para estar en continuo movimiento, diálogo, análisis de diversas perspectivas, ejercicio interdisciplinario, etc. Poner el saber en ciclo, aprender a articular los puntos de vista del saber en un ciclo activo y no ver el conocimiento como acumulativo, sumativo y excluyente. Adelante. No pretender englobar todo el saber. Entonces, complejidad no es enmarañamiento de interrelaciones, no es completud, porque la complejidad, si algo tiene claro, es que nunca vamos a conocer el todo al 100%. Es decir, vamos a ver una mirada holística en el sentido de que, bueno, vamos a tratar de ver la mayor parte de elementos posibles y de interrelaciones, sabiendo que nunca vamos a abarcar el todo. Segundo, no es complicación. Esto también lo explica Morán en un libro que les recomiendo, que se llama Educar en la Era Planetaria, un libro muy bonito, breve, que uno puede entender muy bien la perspectiva. No es complicación. Complicado es lo que es difícil de resolver, lo que cuesta trabajo, etc. Complejo es lo que está tejido junto. Sí es, ¿qué cosa es? Bueno, complejidad es una amalgama de interrelaciones sistémicas, es una integración de toda la parte, integración del objeto en su contexto, conocimiento del movimiento, reflexión sobre el conocimiento, y ahí falta una cosa que es muy importante en Morán, integración del sujeto que conoce en el conocimiento. Morán habla mucho contra esa idea de objetividad, que él dice que es falsa, de que conocer es despojarme de subjetividad y ver lo que está allá afuera tal como es.
eso nos va alejando de nuestro propio conocimiento, nos va haciendo ajenos a nuestro propio conocimiento. Integración del sujeto que conoce al conocimiento. Adelante. ¿Qué es complejidad entonces? Bueno, Morán dice, es etimológicamente lo que está tejido junto, un tejido de interrelaciones, de elementos inseparables que presentan esa condición, dice él, paradójica entre uno y múltiple. Y a nivel que uno vaya, micro o macro, desde el universo hasta una célula, un átomo, uno ve esa relación uno múltiple. Unidades compuestas de multiplicidad de elementos interrelacionados y que a la vez van generando nuevas organizaciones, emergencias de sistemas más complejos, ¿verdad? El ser humano, dicen, es polvo de estrella, ¿verdad? En lo físico somos lo mismo que una estrella, que un planeta, pero luego hay otra emergencia de lo químico, una emergencia de lo biológico, una emergencia de lo intelectual, de lo consciente, etc. Y eso va haciendo grados de complejidad, pero no es ruptura, no es que seamos otra cosa, es que somos una organización diferente que va en esta cadena de relaciones uno múltiple. Adelante. Entonces, el esquema básico de la complejidad tiene que ver con esta idea de orden, desorden, organización. Morán dice, en nuestra cultura estamos muy impregnados de esta idea de el cosmos que se crea a partir de logos y que, digamos, organiza el caos. En el principio del caos, la racionalidad, la palabra, etcétera, lo ordenan y entonces lo vuelve cosmos, pero Morán dice, eso no es totalmente cierto. En el universo, en los seres vivos, en los humanos, en las sociedades, hay siempre mezcla de orden y desorden que en tensión generan un tipo de organización. Y ese es el principio de complejidad, dejar entrar en nuestra mente la idea de desorden como componente de la organización. Y en la educación, pues, no sé si estoy yo en lo cierto, pero en algunas instituciones que yo conozco, yo creo que predomina la idea de que educación es orden. El desorden se excluye de la educación. No hay esa idea de orden, desorden, organización. Y en las organizaciones educativas, las escuelas, las universidades, eso es un desorden que está mal, ¿no? Tiene que estar todo en orden, todo bajo control, todo planificado, todo evaluado, todo medido. Esa tendencia va en la línea tradicional que Morán dice, eso es la más baja complejidad y eso va matando las organizaciones. Obviamente, puro desorden, pues también, ¿no? Va tendiendo a dispersar las organizaciones y a desbaratarlas. Pero siempre debemos tender a lo que él llama la alta complejidad, es decir, nuestra aula, nuestra escuela, nuestra universidad, viviendo, dice él, al filo de su destrucción, es decir, en ese orden, desorden, en equilibrio inestable que genera cierta organización. El desorden genera creatividad, el desorden aporta cosas que no se nos ocurrirían con el orden, etc. Por eso dice él, somos homo sapiens demens, solo somos homo sapiens, sapiens demens. Y Freire ya lo había dicho, el educador tiene que ser sanamente loco y locamente sano, ¿verdad? O sea, como que una mezcla de esas dos cosas organizadas. Entonces, vamos a irnos un poquito más rápido, pero bueno, la percepción del conocimiento, el pensamiento complejo, el conocimiento no existe por sí mismo, va siendo creado por nuestra condición humana, por nuestra actividad de entender, reflexionar, juzgar las realidades. Adelante. Ese conocimiento es un intercambio siempre que nos va constituyendo en movimiento entre la realidad de nosotros, la realidad siempre moviéndose, siempre dinámica, siempre cambiante, y nosotros también siempre en movimiento. Adelante. ¿Y para qué el conocimiento de la realidad? Bueno, básicamente para nuestra actuación en la realidad del mundo. Dice Morán, la construcción de conocimiento tiene que ir en la línea de la aspiración humana más profunda, que es vivir para vivir, no vivir solo para sobrevivir. El ser humano aspira a vivir para vivir. Y vivir quiere decir, Morán, es gozar la vida, es dar vida a otros, es ayudar a vivir,
etc. No es solamente sobrevivir, como muchos millones de personas tienen que hacerlo hoy en día en el mundo. Entonces, es un conocimiento que nos lleve a que la mayoría pueda vivir para vivir, no vivir para sobrevivir solamente. Adelante. Entonces, el paso fundamental para tratar de construir ese mundo, que es el paso de un conocimiento simplificado que ve la realidad fragmentada y que no acepta además el error y la ilusión y que no acepta además lo inesperado como parte del proceso de conocer, a un conocimiento, bueno, un conocimiento que reduce lo complejo a lo simple, que rechaza lo individual y lo aleatorio, etc. Adelante. El paso a un paradigma de complejidad, de inclusión de lo simple a lo complejo, aceptar lo singular, lo individual, lo caótico, lo aleatorio. Lo azaroso también es parte del desarrollo del ser humano, de la sociedad, del mundo, etc. Pero a veces creemos que todo es controlado, que todo es medible, que no hay nada que se escape de la racionalidad. Y nos da miedo pensar en muchas cosas, ¿verdad? A veces queremos pensar, por ejemplo, estas teorías del complot sobre muchos casos que suceden. A veces es cierto que hay complots, pero a veces puede ser que sea una simple casualidad que sucedió aquello. Pero nos da más seguridad a los humanos pensar que alguien tiene el control y lo planeó, aunque sea alguien malvado, ¿no? Aunque sea para dañar, pero es alguien que está ahí escondido y que tiene en su mente ya creado eso. Porque no aceptamos lo aleatorio, no aceptamos lo azaroso como parte de la vida. Adelante. Articular el problema y el objeto en su contexto, etc. Bueno, vamos avanzando nada más algunos ejemplos de la complejidad en la educación. Primero, un autor francés, que no es Morán, pero analiza la reforma educativa en Francia, él dice: partimos de que hay muchas fuentes de complejidad en la educación. La educación es un fenómeno complejo. ¿Por qué es complejo? Porque su objeto es el ser humano. El ser humano es lo más complejo que existe. Porque tiene unas dimensiones, el sistema educativo, muy amplias. Le tiene que dar cobertura a toda la sociedad. Y en países como el nuestro, donde hay geografías diferentes, climas diferentes, culturas diferentes, lenguas diferentes, eso hace que sea muy complejo el fenómeno, que tenga muchas partes que integrar. La diversidad de sus modalidades y acreditaciones. En México creo que hay 300 modalidades de bachillerato o alguna cosa así, ¿no? Es cuántos tipos de bachillerato, cuántos tipos de educación superior existen. Eso le da mucha complejidad al sistema y esa tensión entre control y libertad. ¿Hasta dónde un país necesita centralizar ciertas cosas para tener un sistema educativo unificado, que se puede llamar, digamos, nacional, con ciertas cosas en común, pero hasta dónde tiene que dar cierta autonomía a sus regiones, estados, instituciones, para que generen creativamente de acuerdo a sus circunstancias y a sus condiciones? ¿Verdad? Si quieren poner la calidad desde el centro, desde el nivel federal, pues es muy difícil, porque dice Silvia Schmel que la unidad básica para mejorar la calidad debe ser la escuela, el centro educativo, la universidad, ¿no? Un proceso autogestivo. Entonces, ¿hasta dónde controla, hasta dónde libertad? Se razona y apertura a la sociedad, ¿hasta dónde aislar a la universidad en este caso? Para poder estudiar, tomar distancia de los fenómenos. ¿Hasta dónde más bien abrirse, dejar entrar para no convertirse en torre de marfil? Efectos de muy largo plazo y no medibles del todo. ¿Hasta dónde podemos medir el impacto real de la educación? John Henry Adams dice: la docencia afecta a la eternidad porque nunca vamos a saber hasta dónde llegó su impacto. Si yo trabajo con un alumno universitario hoy, puede ser que durante mi clase ahí medianón, pase de panzazo, lo que sea, pero yo no sé qué impacto puede dejarle lo que trabajó conmigo a futuro, y que de pronto le cae el 20 de algo y que de pronto eso lo transmite como ciudadano, como profesionista o a sus hijos, etcétera, etcétera, y hasta dónde va a llegar ese impacto. Podemos medir con el láser, PISA, bueno, podemos tener ciertos datos de ciertas cosas, de habilidades, de lo que sea que se pueden pues de alguna manera estandarizar, pero ¿qué tanto el impacto educativo global? Pues es imposible. Presiones del sistema económico y político.
eso hace muy complejo el sistema educativo. ¿Qué sistema económico y político hay en un país, en una región, en el mundo? ¿Qué tipo de educación se quiere, verdad? O se exige, o se presiona para tener. Y la confluencia de múltiples demandas sociales. Pablo Latapí decía, la educación es una zona de conflicto, porque ahí confluyen los intereses de los empresarios, del gobierno, de los partidos, de las organizaciones civiles, de los profesores, de los papás, de los alumnos. Entonces, ¿cómo armonizar todos sus intereses? Eso hace una estructura muy compleja. Adelante. ¿Por qué es compleja la educación también? Pues porque desde su definición, dice Fouillard, puede significar o lo más tradicional, es decir, nutrir, alimentar, enseñar, instruir, o puede significar hacer salir del otro, desarrollar las capacidades del otro, etc. Y entonces hemos tenido paradigmas que dicen educación es enseñar, es el docente, es el eje. Y ahora decimos es un pecado eso de enseñar, no, facilitas el aprendizaje, el alumno construye su aprendizaje. Uno enseña, estamos como en el otro lado, ¿verdad? Pero el problema, diría Morán, es la O. No es ser educados por otro, ni educarse uno a uno mismo sin nadie, sino es la conjunción, no es la disyunción, ¿verdad? Adelante. Es decir, la educación es una mezcla de herencia y descubrimiento, ¿verdad? Parte, querámoslo o no, parte la enseñamos los docentes, la institución, la sociedad transmite una herencia, una tradición, que ojalá la transmita de manera que sea reflexiva, que sea entendida, que sea asimilada, que enriquezca la experiencia de los alumnos y no de una manera memorista, repetitiva. Y en parte también es descubrimiento, es promover que el alumno cree, construya, apropie, haga suyo. Y bueno, otra parte de la complejidad es que, a diferencia de los modelos educativos o enfoques pedagógicos que enfatizan uno solo de esos elementos, habría que pensar que la educación tiene que armonizar en una atención permanente los sujetos que participan en ella, las finalidades o propósitos, el contexto sociopolítico en el que se encuentra, los medios que se usan para educar y los contenidos que hay que trabajar, comunicar o aprender. Entonces es pues todo un tejido complejo. Bueno, son diferentes ángulos de por qué podemos decir que la educación es compleja. Adelante. Y vamos más allá. Bueno, eso nada más habla de poner a dialogar lo que se llama las ciencias de la educación con la filosofía de la educación, como que es necesario un diálogo interdisciplinar para entender el fenómeno educativo. Adelante. Vamos a brincarnos ya a la humanización. Adelante. Otra más. Bueno, desarrollo humano, adelante. Si entendemos el asunto de la complejidad, tendríamos que decir el desarrollo humano no lo podemos entender de una manera simplificadora. Es decir, desarrollo humano no quiere decir solamente desarrollo psicológico, a la manera de Rogers, no quiere decir solamente desarrollo social o socialización, no quiere decir solamente desarrollo intelectual, tiene que ser desarrollo del complejo llamado ser humano, que es ecológico, biológico, psicológico, intelectual, reflexivo, social, etc. Entonces, todas las dimensiones del ser humano, y debemos partir de esta idea también, que dice Lonergan, el ser humano se desarrolla como quiera que uno sea en el momento presente, no siempre ha sido así y no tiene por qué seguir siendo así. Como yo soy el día de hoy, como cada uno de ustedes es hoy, no siempre ha sido así y no tiene por qué seguir siendo así. Es decir, uno se va desarrollando, uno va cambiando, se va moviendo. Dice Zubiri, yo soy el mismo hoy que cuando tenía 2 años, pero no soy lo mismo. Me he ido moviendo. Entonces, el desarrollo humano entendido como un proceso inacabable y además inalcanzable. Lonergan dice que si es que somos humanos, lo somos muy precariamente, o sea que estamos en un desafío permanente por ser humanos, no lo somos ya. Estamos como en un proceso, como dice Morán, en el que somos seres arraigados al universo, pero a la vez también desarraigados del universo por la conciencia,
y entonces formamos parte de ese continuo, de ese dinamismo, pero la conciencia nos aporta ese reto de decir, te tienes que hacer a ti mismo. Tú, como ser humano, tienes el reto de hacerte a ti mismo. Humanízate, pero te puedes deshumanizar en el intento. Y siempre estamos en esa tensión, y obviamente no podemos decir alguien solo se humaniza y alguien solo se deshumaniza. Ni el peor ser humano podemos decir que es solamente inhumano, ni el mejor ser humano, el más ejemplar, podemos decir que solamente tenía elementos humanizantes y luminosos. Todos los grandes personajes han tenido sus lados oscuros, y todos los personajes muy negativos han tenido también sus momentos de humanidad, digamos, ¿no? De humanización. Entonces, somos un proceso en el que estamos permanentemente en esa tensión hacia la humanización, en el riesgo de la deshumanización, en dos vectores: en el modo en que nos vamos adaptando al mundo que nos toca vivir, y en eso creo que a nosotros nos tocó difícil porque nos tocó ser personas del cambio de época, docentes en el cambio de época. Entonces, el mundo de hoy ya no es el mundo en el que nacimos y crecimos, el futuro ya no es como era antes y se va a vivir. Entonces, necesitamos adaptarnos de otra manera al mundo para seguirnos humanizando, si no nos vamos a estacionar. Lo que no se regenera, degenera, dice Morán. Si nosotros nos vamos regenerando y adaptando continuamente al mundo que nos toca vivir, vamos degenerando. Pero también, ¿cómo vamos adaptando ese mundo? El mundo como tal también necesita humanizarse continuamente. No estamos conformes con el mundo que tenemos. Le vemos muchos rasgos, es más, podemos decir que a lo mejor predominan hoy los rasgos de deshumanización y no los de humanización. Entonces, ¿cómo hacer para adaptar el mundo, para transformar el mundo? ¿Cómo hacer para educar gente así, en esa tensión, humanización, deshumanización, para buscar adaptarse al mundo de la manera más humanizante que se pueda y adaptar el mundo de la manera más humanizante que se pueda? ¿Cuál es la clave ahí? Adelante. Yo creo que Lonergan nos aporta una idea, bueno, no una idea, sino el estudio de un acto humano clave, que él llama insight, el acto de comprensión o de intelección. Lonergan dice, la dinámica de la historia se explica desde lo más básico a partir de la apertura o la cerrazón al insight. El desarrollo de la humanidad y de cada persona es una mezcla de progreso, ese es el círculo de arriba, o de declinación, ese es el círculo de abajo. ¿Y en qué está la clave? La clave está en que hay una situación actual, me abro a la comprensión del fenómeno, a su reflexión crítica, trato de tomar decisiones responsables, acciones comprometidas con esa decisión, y entonces mejoro esa situación para mí y para los demás. ¿Y dónde está la clave de la declinación o de la decadencia? En que la situación actual me lleva a cerrarme al insight. No quiero entender las cosas, no quiero preguntarme qué es lo que conviene, sino que lo que predomina son mis intereses personales, o de mi grupo político, o de mi partido, o de mi clase social, lo que sea. Y entonces lo que hago es cerrarme al insight, tomar decisiones irresponsables, llevarlo a acciones interesadas y empeorar cada vez más la situación. Esa es la dinámica, digamos, muy caricaturizada a lo mejor por mi esquema de cómo Lonergan explica la historia de la humanidad. Mezcla siempre el progreso y decadencia, nada de que, como decían los modernos, la ciencia y la tecnología nos llevan al progreso ya sin retorno. Todo el progreso conlleva elementos decadentes también, ¿no? Entonces, abrirnos o cerrarnos al insight, esa es la clave del desarrollo humano. Es decir, dejarme llevar por lo que entiendo que es lo real y lo que entiendo que es lo mejor humanamente hablando, o cerrarme a eso y dejarme llevar por lo que a mí egoístamente me interesa, o lo que prevalezca según mi grupo, según mi clase, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, me movemos uno más, por favor. En ese sentido, bueno, este esquema que a lo mejor los que han trabajado conmigo ya lo van a tener un poco, ya chole, pero bueno, este esquema dice, ¿cómo es el desarrollo humano? Bueno, los humanos crecemos humanamente cuando este proceso se va diferenciando e integrando mejor. Ese es un proceso físico, orgánico,
psíquico, intelectual, emocional, etc. Este proceso en el cual somos sujetos que perciben la realidad empíricamente, se hacen preguntas, pueden llegar a entender esa realidad, a formular ideas más o menos adecuadas, se hacen preguntas críticas sobre qué tan verdadero, tan real es eso que entendimos, y se hacen preguntas existenciales sobre, bueno, y ante eso, ¿qué? ¿Eso es bueno, es malo, es justo, injusto, conviene, no conviene, etc.? Y cuando nos abrimos a entender la realidad, cuando nos abrimos a reflexionarla críticamente, cuando nos abrimos a tratar de tomar decisiones, de hacer valoraciones lo más responsables que se puedan, vamos creciendo y vamos haciendo un proceso de desarrollo humano. Y cuando eso se vive a nivel colectivo, pues entonces decimos que la humanidad se está humanizando, y cuando no se vive, la humanidad se está deshumanizando. Es decir, cuando yo en lo personal soy más atento a mis experiencias, más inteligente cuando pienso las cosas, más razonable cuando afirmo juicios y más responsable cuando valoro y tomo decisiones, pues voy siendo un poco más humano. Cuando me cierro a eso, cuando soy desatento, tonto, irracional y irresponsable, pues voy siendo menos humano. Y ese es un proceso dialéctico, dinámico de todos los días. Pero también la humanidad como colectivo, entre más atenta, inteligente, razonable y responsable sea, más humanizante se va volviendo. Entre más desatenta, tonta, irracional y irresponsable sea, como muchas veces somos hoy, pues más nos vamos deshumanizando como colectivo, como sociedad. Adelante. Entonces, bueno, este es nada más como otro esquema que explica lo mismo, si le damos más, para ya no cansarlos demasiado. Entonces, adelante. Simplemente el desarrollo humano es un proceso en el cual, otro más y otro más, dos más. Un proceso en el cual, a partir de los datos, de nuestras ideas, de nuestras preguntas críticas, de nuestras deliberaciones, nos vamos construyendo nosotros como seres humanos, más o menos humanamente, y a partir de las opciones que hacemos, de cómo las argumentamos, de cómo las elaboramos como proyectos y de cómo las actuamos ya en la realidad, vamos construyendo el mundo, vamos transformando el mundo para humanizarlo o deshumanizarlo. Es un proceso, digamos, de ida y vuelta. Adelante. Nada más con estas exigencias de atención, inteligencia, razonabilidad, responsabilidad, que son como la clave para... ¿Cuándo podemos decir que estamos nosotros desarrollando humanamente a nuestros alumnos? No cuando les echamos choros de valores en nuestra clase, ni nada. Si yo les enseño química, les enseño química. Si les enseño matemáticas, les enseño matemáticas. ¿Cuándo estoy contribuyendo a su desarrollo humano en las matemáticas? Cuando estoy haciendo que ejerciten su experiencia atentamente, su comprensión inteligente de las cosas, su juicio razonable, su toma de decisiones responsable, su discurso, que generen un discurso razonable sobre lo que aprenden, que hagan propuestas inteligentes con eso y que actúen y operen eficientemente eso que aprendieron. Ahí estoy colaborando al desarrollo humano de mis alumnos, aunque enseñe cálculo. Y sin decir, como decía una maestra alguna vez, ya entendí que lo importante del desarrollo humano, entonces ahora les doy pláticas de valores a mis alumnos, 15 minutos, y luego ya doy la clase de cálculo. No, ¿por qué? Porque el alumno va a decir, el sermón me lo evito, llego 15 minutos después y aprendo cálculo. El asunto es qué tanto el cálculo me sirve para apropiarme de mí mismo, de mis propias operaciones. Entonces, en ese sentido, dice un ronerganiano irlandés, el mejor profesor es aquel que cuando le enseña aritmética a Pablito, en realidad está enseñando Pablito a Pablito. Es decir, a través de la aritmética, ese Pablito está aprendiendo de sí mismo, está aprendiendo a descubrir sus potencialidades, sus habilidades, sus capacidades, incluso su autoestima y su confianza en que puede resolver las cosas, en que puede sacar adelante retos, en que puede resolver problemas, en que puede crear nuevas alternativas, etc. Si yo aprendo de mí mismo a aprender matemáticas, estoy desarrollando humanamente sin que el profesor me enseñe otra cosa más que matemáticas. El asunto es cómo enfoca esa enseñanza.
¿Cómo enfoca ese proceso? Adelante. Entonces, eso sería el desarrollo humano. La gran tarea es cómo humanizamos el conocimiento para la humanización del mundo. Sí, ya. Adelante, ya concluyo. Entonces, adelante, ¿cómo vamos humanizando el conocimiento a partir de la humanización del mundo? ¿Cómo vamos nosotros, como haciendo que la idea de educación que tenemos se corresponda a esa nueva idea de humanismo, de humanización del ser humano, ¿verdad? Y, bueno, un poquito, nada más, dos cosas rápidas para terminar, perdón. Una, esta nueva manera de ver las cosas de manera compleja y de apuntar al desarrollo humano tendría que llevarnos a una transformación educativa, pero esa transformación educativa requiere 3 niveles, cuando menos, 3 niveles de cambio. El cambio en las prácticas educativas. Si los que están aquí son docentes, no se vale decir, no, es que yo no puedo cambiar mi clase porque la universidad no sé qué, y el proyecto Minerva, o el neoliberalismo en el mundo, o no sé qué. Es decir, yo puedo cambiar mis prácticas, debo cambiar mis prácticas, tengo espacio, tengo margen de autonomía a pesar de todos esos condicionamientos globales del mundo actual para cambiar mis prácticas. Pero no puedo ser ingenuo diciendo, ya con que cambie mis prácticas, cambie la educación en el mundo. No, ¿por qué? Porque hay un nivel estructural. Las estructuras organizativas de la educación tienen que cambiar y tenemos que empujar a que cambien. O sea, no podemos decir, con que cambien los maestros, aunque la organización de las universidades, de las escuelas, del sistema educativo, del CENTE y todo eso siga igual, no hay problema. No se puede. Tenemos estructuras organizacionales ya caducas que hay que cambiar. Entonces necesitamos transformar prácticas, pero transformar estructuras y finalmente transformar nuestra cultura de lo educativo, la manera en que significamos y valoramos lo que es una buena o una mala educación, qué es un buen docente, qué es un mal docente, qué es una buena universidad, qué es una mala universidad. Nuestros significados de la educación tienen que cambiar. Y en ese sentido nada más 2 niveles voy a abordar. Tips. Primero, dice Hargreaves, el docente en la sociedad de la información, en la globalización, se puede asumir como un catalizador, es decir, voy a enseñar para reforzar el sistema. Se puede asumir como una víctima, es decir, no puedo, es un monstruo, me rebasa, pues yo aquí cumplo mi chamba lo más que se puede. O se puede asumir como un contrapunto, es decir, yo enseño a mis alumnos, estoy actualizado, ya di el paso del pergamino al libro, conozco las nuevas técnicas, los nuevos métodos y enfoques de mi profesión, de lo que estoy enseñando, pero no les enseño a ellos a que se conformen con el mundo tal como está y con ese sistema tal como está, sino para que con esas herramientas lo cuestionen críticamente y vayan más allá y traten de transformar esas realidades. Hargreaves obviamente nos recomienda la tercera actitud: asumámonos como docentes contrapuntos en este sistema, no como catalizadores, pero tampoco como víctimas. Y segundo elemento, a nivel estructural, tratemos de impulsar modelos de alta complejidad en nuestras instituciones. Modelos más horizontales, más flexibles, más creativos, más participativos, más dinámicos, donde se valga la crítica, donde se valga el diálogo, donde se valgan los puntos de vista diferentes, donde se valga cierto desorden, etc. No modelos verticales, piramidales, hipercontrolados, centralizados, que es la tendencia que yo veo en instituciones privadas, al menos yo trabajo en una privada y en muchas privadas lo veo, no sé si en las públicas también, pero digamos es una tendencia muy generalizada, el ir hacia la baja complejidad, porque nos da miedo perder el control de las instituciones, de los gobiernos, etc. Entonces tendemos a replegarnos, ¿no? Y como a verticalizar todo. Trabajemos por modelos de alta complejidad, aunque sean más riesgosos, pero son más ricos, mucho más educadores y más generadores de desarrollo. Bueno, pues creo que ya pasamos a la ¿sí? Bueno, y nada más decir entonces esto, no se trata de volver al pasado, las respuestas al cambio de época hay que encontrarlas en el futuro, y el futuro está oscuro, pero pues hay que tratar de ir taleándole y caminándole para buscar esas soluciones adelante, no atrás. No es volver a los 500 de antes,
sé qué, porque ya no responden a la incertidumbre, a la pluralidad, es avanzar. El docente, dice Heidegger, tiene que situarse a la vanguardia, y eso es lo que a lo mejor no acabamos todavía de hacer. Bueno, pues muchas gracias y no sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Martín. Cariñosamente, como amigo, siempre, Martín. Les pasaron unas hojitas para sus preguntas. De esta manera lo hacemos más dinámico. Tenemos una sesión de preguntas y respuestas, 15-20 minutos. Si es que Prometo ser breve en la respuesta, porque sí, ya va siendo la hora de la comida, entonces prometo ser breve. ¿Son compatibles la complejidad humanista con la educación por competencias? Es una excelente pregunta. Yo diría que depende. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, los que están metidos en educación, como que casi hay una definición de competencias por cada autor y cada profesor, ¿no? Entonces, digamos, hay definiciones de competencias muy cerradas, muy tecnocráticas, muy de que, como dice Roberto Rodríguez, a lo mejor nos van a forzar ya no a evaluar lo que enseñamos, sino a enseñar solo lo que podamos evaluar, y eso es empobrecer la educación. Entonces, si asumimos un enfoque de competencias cerrado, técnico, hipercentrado en la medición y así, yo creo que no son compatibles, pero para nada. Si asumimos una definición de competencias, la doctora Benilia García de la UNAM, en una conferencia sobre este tema, nos decía, en las competencias hay que tomar postura, ¿no? Y yo creo que es esto del asumirse como contrapunto. Hay que tomar postura. Entonces, si yo digo, ok, sí competencias, pero fíjate que desecho todos esos autores mecanicistas tecnocráticos y a mí me gustan estas definiciones que son mucho más integrales. En ese sentido sí podría ser un intento de complejizar la educación, porque trata de integrar lo que antes veíamos por separado, conocimientos, habilidades, actitudes, valores. Antes era como planear por separado, o lo cognitivo, lo afectivo, lo psicomotriz, ¿no? Ahora las competencias tratan de decir, bueno, es un todo que el estudiante va a poner en juego, conocimientos, habilidades, actitudes. La resultante de eso, poner en juego todo junto, todo integrado en un desempeño profesional, eso es la competencia. Si vemos las competencias desde una manera así más integrada, más compleja, más amplia, e incluso incluyendo con muchos autores elementos de ciudadanía, de ética, etcétera, en las competencias profesionales, creo que sí puede ser un intento de complejizar la educación. Si las vemos del otro lado, no, pero yo sí creo que hay que tomar postura, y que la postura no sería la de, porque la veo más del lado víctima, la de decir, mueran las competencias. ¿Por qué? Porque simplemente estratégicamente la llevamos perdida. O sea, la tendencia ahorita de la moda, digamos, entre comillas, es las competencias. Entonces, la idea no es decir, mueran las competencias, sino decir, ok, sí competencias, sí, pero no estas. Y incluso enriquecidas con lo que la reflexión de esta academia dice, no solamente lo que dicen los autores, ¿no? Entonces, eso sí nos daría una compatibilidad con la complejidad. ¿Cómo ayudan las TICs al humanismo? Ahí hay un debate que yo tengo interno. Sé que McLuhan dijo, el medio es el mensaje, y muchas veces sí es cierto que los medios no son neutrales y que de alguna manera ya orientan. Entonces, de alguna manera las TICs pueden ser digamos, tener un efecto a lo mejor deshumanizante o de menos creatividad o qué sé yo. Pero yo tengo ese debate interno porque por otro lado yo también creo que son solamente medios, o sea, son herramientas. Y yo he vivido experiencias muy interesantes incluso de comunicación humana muy profunda a través de tecnologías que no hubiera podido si no tuviera tecnologías. Si tienes un amigo del otro lado del mundo y no lo has vuelto a ver en no sé cuántos años porque lo conociste en un congreso, no sé qué, pero la amistad se puede seguir a través de esas herramientas, pues eso es maravilloso. Pero si esa herramienta te hace que estés chateando y el otro está acá contestándote y no puedas comunicarte cara a cara, como pasa en la Universidad de Columbia, me decían que a los que entran nuevos al college les están dando un curso de relaciones humanas,
y que los alumnos están fascinados diciendo, ay, mira, se puede comunicar con el de junto así cara a cara y no pasa nada. O sea, que están ya tan acostumbrados a lo tecnológico que se van olvidando del de junto. Eso sí es un riesgo, ¿no? Entonces me parece que sí habría que usarlas, pero usarlas como con ese sentido más, pues digamos, como más integrador, más complejo, más profundo, y en ese sentido más de comunicación, de interacción y de trabajo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, ponerse a decirles expongan el PowerPoint y que lean sus láminas y ya, a decirles, bueno, usen la tecnología pero para hacer algo creativo, que explique que ustedes ya entendieron las cosas, que las saben aplicar, etcétera, ¿no? Es muy diferente. Entonces creo que también depende mucho del... Sí hay un riesgo de deshumanización, pero yo creo que sí depende mucho del uso y de cómo el educador planifique ese uso de los medios. Incluso las redes sociales, todo esto, pues yo sí estoy metido, la verdad, y es una manera también de comunicar con los estudiantes a veces, porque pues, es un lenguaje y es un medio y eso, y ayuda a acercarse. Entonces creo yo que tampoco hay que tenerle miedo, también pero también pues sí con esa vigilancia, ¿no? de cómo los usamos. Hablando del temor a perder el control, ¿cómo evaluar en la complejidad al estudiante en las aulas? ¿Qué piensa de las rúbricas? Sí, yo creo que evaluar la complejidad del estudiante en el aula está difícil, porque eso es algo muy cualitativo, y aún lo más cualitativo dejaría fuera cosas. O sea, hay muchas cosas que no vamos a ver del todo. Pero me parece que sí es posible hacer el esfuerzo, es decir, además de un examen, pues puedo hacer una evaluación más cualitativa, una entrevista o un instrumento más abierto, qué sé yo. Por otro lado, las rúbricas, a mí me parece que es un poco lo de las competencias. Las rúbricas pueden ser interesantes porque nos dan ciertas claridades en reglas del juego, ¿no? Y decir, mira, aquí está ya definido cómo vamos a calificar esto y qué vale tal y tal cosa. Pueden implicar que haya cierta mayor objetividad, pero pueden también mecanizar de tal modo la evaluación que se vuelva demasiado, que se vuelva incluso falsa, ¿no? Porque pues, si trae la portada, vale 10%. Entonces, no, mira, aquí era rojo y no azul, entonces te bajé el 2%. Entonces, si caemos en ese extremo, ¿no? La rúbrica se vuelve como que totalmente un proceso mecánico. Si le dejamos claro al alumno que la rúbrica es un parámetro, pero que también entra en juego el análisis que uno haga, la comprensión que él tuvo, etcétera, etcétera, yo creo que eso puede ser interesante. Una rúbrica puede ser una guía. El problema es cuando nos esclavizamos a las guías o a los instrumentos. ¿Y cuáles son los modelos de la educación y cuál es el que recomienda? Híjole, yo creo que hay muchos. Yo recomendaría, no existe, pero sí hay mucha gente trabajándolo, un modelo educativo derivado de esta mezcla de complejidad, de enfoque de complejidad y de visión humanista. Creo yo que es lo más pertinente para el mundo actual, y yo les digo, dos autores que me parecen un buen aporte son estos dos, Lonergan y Morán, pero hay muchos otros autores de complejidad, hay muchos otros autores de humanismo que nos pueden ayudar. Yo recomendaría mucho un enfoque humanista con visión de complejidad, pero digamos, pues hay muchas cosas ricas en el constructivismo, hay muchas cosas ricas potencialmente en un enfoque sano, digamos, amplio de competencias, en el enfoque de Rogers. Es decir, como que yo creo que el asunto es que el profesor como que construya su propia teoría, ¿no? Como que construya su propio credo pedagógico y su propio método, aunque yo recomiendo mucho estas miradas. Me parece que la respuesta a los retos no está en el pasado ni el futuro, está en el presente. Generalmente vamos arrastrando el pasado, persiguiendo el futuro y perdiéndonos de disfrutar el presente, abordarlo, resolverlo. Sí, tiene razón. Yo creo que es uno de los grandes aportes de la posmodernidad, la idea de decir, el presente está aquí, ¿por qué no lo usas, lo disfrutas, lo entiendes, lo valoras? ¿Y por qué estar pensando siempre en el pasado, en el futuro? Tienen toda la razón. Y quizás una forma de decir la cita que puse de Ugalde, de decir, pues no vayamos a lo que llaman el neoconservadurismo, ¿verdad? Es decir, todo el tiempo pasado fue mejor y entonces los modelos del pasado eran mejores y los valores, ahí sí había valores y ahora ya no tienen valor en los alumnos. Como que no,
ir en contra de esa posición, ¿no? Pero decir, ok, sí, desde el presente y hacia el futuro, pero sí disfrutando el presente, sí estoy de acuerdo. ¿Cómo hacer para que lo expuesto se vuelva funcional, es decir, opere? Porque la teoría bonita pasada a la práctica es lo difícil. Sí, la verdad sí, y ese es uno de mis defectos, bueno, no sé si es mi defecto o mi especialización, porque honestamente yo me he dedicado más a estudiar teóricamente el fenómeno educativo, no soy un operativo, digamos, ¿no? Si ustedes van a mis clases, pues a lo mejor ven cómo yo trato de aterrizar prácticamente lo que teóricamente digo, pero no soy alguien que escriba cosas de modelos, digamos así, ya de operativización. Yo creo que eso sí lo podemos encontrar más en la gente que trabaja más la didáctica, en gente que investiga sobre cosas de práctica docente, pero en investigación empírica. Yo siempre como que lo que digo es, yo sí no les podría aportar elementos operativos. A lo mejor sí, pero no es mi, yo creo que no se pueden dar recetas, pues, ¿no? O sea, como que mirar así, no. Creo que a partir de no hay nada más práctico que una buena teoría, ¿no? Yo creo que a partir de una buena asimilación de un concepto propio de educación, el profesor puede ir encontrando los cómo. Bueno, yo en mi tesis doctoral parafraseaba a Nietzsche. Nietzsche decía, el que tiene claro un porqué es capaz de soportar cualquier cómo. Y yo lo traducía y decía, bueno, el profesor que tiene claro un porqué y un para qué educativo es capaz de construir sus propios cómo, ¿verdad? Como que yo creo que el cambio fundamental es el cambio de mentalidad. ¿Se contrapone la complejidad del constructivismo? No creo. No, yo creo que sí son compatibles. Hay que ir buscando puntos de contacto. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la visión de Lonergan. No creo que se contraponga. Me parece que el constructivismo se queda en explorar muy bien el segundo nivel de la inteligencia, la construcción de conceptos, pero ya no diferencia el tercero y el cuarto. Incluso trata la parte valoral como a nivel intelectual. Entonces me parece que son compatibles, pero que habría que ir viendo en qué por ejemplo, creo que la complejidad nos da un marco más amplio para poder tomar cosas del constructivismo y ubicarlas en una perspectiva educativa mucho más holística, ¿no? Me parece, pero no me parecen incompatibles para nada. En caso de tener referencia de cuál es su opinión respecto a la pregunta a la propuesta de John Hicks y el alineamiento constructivo. No tengo referencia, perdón. ¿Puede repetir el nombre del libro que recomienda? El libro de Morán que recomiendo se llama Educar en la Era Planetaria. Educar en la Era Planetaria. Lo escribe él con otros dos autores. Creo que es Roger uno y Mota el otro, que es argentino. Educar en la Era Planetaria. Es un libro muy bonito, se puede entender muy bien lo que es complejidad, los principios de la complejidad y luego su aterrizaje educativo. Y bueno, hay otro, el clásico de él, que le encargó la UNESCO, se llama Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, que también es un libro muy, muy recomendable, muy sugerente. Y en caso de que quieran algo más así como por niveles, en La mente bien ordenada, Morán recomienda incluso cosas así de qué se debería aprender a nivel primaria, secundaria, preuniversitario, universitario, ¿no? Como elementos ya más concretos.